Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video lo que vamos a ver es el tema de string y sus operaciones en Java. Bien, vamos a ver el contenido que tenemos, vamos a ver qué es un string, vamos a ver las operaciones que se pueden realizar con string y aquí cada una de las operaciones. Len, concat, to lowercase, to uppercase, dream, substring, replace, in the of, chart, last in the of, start with, get chart. Conversión también a string, conversión de tipo de dato a string. En este caso vamos al value of. Compare los métodos de comparación, prácticamente compare to y equals. Character is letter para presentación una letra, para presentación dígito, si es un dígito una letra, si es mayúscula, si es minúscula, si es mayúscula y si es un espacio en blanco. Bien, vamos a empezar con esto. Prácticamente, ¿qué es un string? Prácticamente un string es una cadena de caracteres, o sea, es un conjunto de caracteres. ¿Cómo la creo en Java? Pongo string, el nombre de la variable, le asigno, ¿sí? ¿Y qué? Va un valor que yo le voy a asignar, ¿sí? Un valor, entre comillas, doble, acuérdense, iría un valor. Un string, acuérdense, un valor string siempre va entre comillas doble, para ser asignado a una variable de tipo string. Bien, las comillas dobles me identifican que es un valor string. Y punto y coma al final. Aquí está la declaración de la variable y acá está la inicialización. Porque acá creo la variable, luego le asigno, entonces le estoy inicializando, le estoy dando un valor a la variable. ¿Cómo sería un ejemplo? Por ejemplo, string, pongo string, acá me dice que va el nombre de la variable. Yo voy a poner nombre de persona, ¿sí? Sería el nombre de la cajita. Le asigno prácticamente un valor, entre comillas doble, o sea, un string. Yo lo voy a poner Chris, es lo que quiero asignar a la cajita nombre per. Entonces la cajita nombre per vale Chris. En código prácticamente sería así, string nombre per Christian, en este caso lo estoy poniendo. System open line muestro lo que contiene esa variable. Algo así va a salir en la ejecución, digamos. Bien. Luego también lo podemos hacer más dinámico usando el escáner. Un SSM va a ser mi escáner, ¿sí? De la clase escáner. System open line, ingrese un nombre. ¿Qué hago? Esos caracteres, esa cadena la guardo dentro de mi variable string nombre per. Luego la muestro. Ya se hace más dinámico. Por ejemplo, el ingresa Chris, luego se muestra Chris. Chris viene y se guarda aquí. Luego lo muestro. Por tanto, lo de negro lo que hace es la muestra de lo que contiene esa variable, nombre per. Esa es una forma prácticamente de crear una variable string, pero hay otra forma. Poner string, nombre de la variable, le asigno y acá iba el valor, ¿se acuerdan? Bueno, ahora no, ahora va ahí new y van a poner string, entre paréntesis, van a poner al valor que ustedes van a asignar a esa variable. Y punto y coma. Esta es otra forma de usar, de crear una variable string. Bien, prácticamente como string, fíjense, empieza en mayúscula, es una clase. ¿Sí? Entonces yo puedo crearla con un constructor que es el new. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver en la parte de orientado a objeto, pero el new es un constructor. Me construye un tipo string con este valor. Y se le asigna una variable que es de tipo string. Un ejemplo sería nombre per, le asigno, va new, pongo tal cual, aquí va string, pongo tal cual, abro, y aquí va un valor en cadena, entre comillas doble. Bien, cierro y punto y coma, ya tendríamos creado un valor, algo así. Creo una variable nombre per y le asigno un valor Christian con new string usando el constructor de la clase string. Prácticamente acá puedo hacerlo dinámico pidiendo los datos por la consola y usando el new, fíjense, new string entre paréntesis el dato que es de tipo string. En este caso voy a hacer la lectura directamente que hago por la pantalla y lo pongo aquí dentro, sc.nextLine, paréntesis, paréntesis. Bien, esa lectura que yo hacía tranquilamente lo pongo dentro del string, entre paréntesis. Y ese valor se va a capturar y se va a guardar en esta variable y esta variable se muestra. Ingrese Chris, esta parte hasta aquí va a leer Chris. Como es new string, prácticamente ese valor que ha leído se lo guarda en la variable string. Y luego se muestra. Vamos a ver las diversas operaciones que se pueden hacer con string. Prácticamente las operaciones son los métodos asociados a manejar string. Si yo tengo una variable string puedo realizar varias operaciones. Una es el len. To lowercase, to uppercase, string, concat, substring, replace, in the of, chart, last in the of, start with, get chart, value, equals, compare to.
¿sí? Prácticamente son la mayoría de los métodos que podemos usar con string. No están los más básicos, sino que también están algunos que son un poquito más complejos. ¿Para qué? Para que ustedes tengan completo esta parte de string, ¿sí? Bien, vamos a empezar a analizar cada uno, ¿sí? Qué datos necesitan cada uno para funcionar, qué nos devuelven y prácticamente el nombre de cada uno y qué es lo que hace. Empecemos por el más sencillo, el length. Bien, para entender bien el length, lo que hace, bien, primero el length lo que te hace es devolver el número de caracteres de la cadena, o sea, es la longitud de la cadena, cuántos caracteres posee, ya sean letras, símbolos o números. ¿Sí? Cuenta la cantidad de caracteres dentro de una cadena. ¿Sí? El length, el método es así, length, GTH. Bien, entre paréntesis prácticamente serían los parámetros, o sea, los datos que necesita para funcionar. No necesita ningún dato, solamente llamando al método me devolvería el número de caracteres de la cadena. ¿Qué devuelve? Devuelve un tipo entero. Acuérdense que esta cajita, este método, ¿sí? Va a devolver un entero, un número entero. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a usar un escáner, voy a mostrar, ingreso un nombre, voy a guardar una variable string con el nombre de la persona y lo vamos a capturar por la pantalla. Entonces aquí tengo guardado el nombre de la persona, el nombre per. Prácticamente todos estos métodos se pueden usar cuando prácticamente estoy trabajando en una variable string, de tipo string. Entonces esta variable vamos a usar para trabajar. Ponemos un system.openLine y mostrar la variable tranquilamente. Luego lo que vamos a hacer es system.openLine, vamos a utilizar la misma variable, vamos a poner punto y eligen el método length. Abro paréntesis, cierro paréntesis y así se define el método. Desde aquí hasta aquí yo tengo la variable, pero si pongo punto y llamo al método, ¿qué tengo? Lo que tengo es un número entero, que es el número de caracteres de la cadena. Entonces, este system.openLine no va a mostrar la variable, va a mostrar el número de caracteres de la cadena. Bien, algo así. Ingrese su nombre, Cristian, y que muestra Cristian porque es la primera que iba a mostrar aquí. La segunda dice un 8. ¿Por qué muestra un 8? ¿Por qué? Porque está mostrando la longitud de la palabra que estamos analizando. Cristian, ¿cuánto tienes? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 caracteres. Entonces muestra un 8. ¿Vieron? El length me devuelve un valor numérico. También lo que podemos hacer es que ese valor, fíjense, desde aquí hasta aquí, ese valor lo podemos guardar en alguna variable entera, lo podemos guardar. ¿Por qué? Porque esto devuelve entero. Entonces la variable donde podemos guardar sería una variable entera. También se puede hacer eso, no hay ningún problema. En este caso, lo que estamos haciendo es mostrar la longitud de esa palabra, nombre de persona, por la consola directamente. También se podría guardar en una variable. Podríamos sacar esta parte y almacenarlo en una variable con la asignación. Bien, vamos a ver otros dos métodos, to lowercase y to uppercase. ¿Sí? El to lowercase prácticamente convierte a mayúscula y el upper convierte a el to lower convierte a minúscula y el otro, el upper, convierte a mayúscula. El upper es arriba, o sea, que es mayúscula, convierte esto a minúscula, el lower. Devuelve un string. ¿Un string con qué? Con el valor cambiado, digamos, ya sea minúscula o mayúscula. Pedimos los datos, pedimos que ingrese una variable, un dato en la variable nombre per, que es de tipo string. Primer system.openLine, pongo la palabrita minus, o sea, entre comillas doble, un string, minus que diga más, lo voy a concatenar, o sea, voy a unir con lo que está a la parte derecha. Fíjense, aquí tengo el nombre de la variable, pongo punto y elijo el to lowercase. ¿Qué pasa? Va a convertir esta palabrita en minúscula. Bien, por eso dice que te devuelve un string. Entonces ese string prácticamente se va a reemplazar desde aquí hasta aquí y se va a mostrar. Si está en la line mayúscula, llamo al to uppercase. ¿Sí? Y luego al finalizar mostremos cuál es el valor que tiene la variable nombre per. Si por ejemplo aquí ingresa su nombre, Chris. Yo sé que ingresó Chris. Aquí minus. ¿Aparece minus? Sí, igual. Más y concateno. La palabrita, ¿cómo se llamaba? El nombre per se llamaba, tenía como valor Chris. Chris.toLowercase, tan minúscula pasa a minúscula porque está to lowercase, entonces pasa a minúscula y prácticamente son iguales porque están lo mismo. Digo. Siguiente línea, mayúscula, mayús, a nombre per, que era Chris, punto to uppercase,
lo convierte a mayúsculas. Fíjense, el resultado de esa conversión se mostraría por aquí. Y se va a concatenar con mayús. Al final, fíjense, el nombre de persona, nombre per, ¿cuánto vale? Vale Chris, vale lo que inicialmente se introdujo, más allá de la conversión. Fíjense, la conversión lo convirtió tranquilamente, pero la variable sigue valiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque esto yo sé que me tira un resultado prácticamente distinto a lo que, de dónde estoy analizando, digo. Es distinto el valor. ¿Cómo hago para, por ejemplo, transformar la mayúscula y guardar el resultado en la misma variable? ¿Cómo lo haría? Algo así. A nombre per le voy a asignar el nombre de la persona punto to uppercase. O sea, este string que me devuelve el método, que ya sería un uppercase, o sea, convertido, lo voy a guardar, sobreescribir sobre la misma variable nombre per que yo he utilizado. Y luego lo muestro nombre y se muestra. ¿Sí? Algo así. Ingrese Chris. Fíjense, la variable nombre per vale Chris. Siempre empieza a la derecha. Chris. Punto to uppercase lo convierte a mayúscula. Esa mayúscula viene y se guarda en la misma variable. Ya no vale Chris en mayúscula. Bien. El método trim. Ahora lo que vamos a ver es el método trim. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el trim? Elimina los espacios en blancos al comienzo y al final de la cadena que estamos utilizando. En este caso el método trim no necesita datos que le mandemos, digamos, directamente lo que hace es limpiar los espacios en blanco del principio y del final. ¿Qué nos devuelve? Nos devuelve un string. Y acordarse bien qué es lo que devuelve. Por ejemplo, acá usamos el escáner, pedimos un dato, el nombre per, ¿sí? Guardamos aquí el dato del usuario, o va a ser el nombre. Si este no prende nombre per punto trim, llamamos a este método que va a eliminar que de la cadena que estamos utilizando, o sea del string, va a eliminar los espacios en blanco del comienzo y del final. Por ejemplo, así, yo ingreso un nombre, ingreso espacio, espacio, Cristian Ballesteros, espacio, Cristian Ballesteros, espacio, ¿sí? Eso se guarda en nombre per. Como llamo al método trim que va a eliminar los espacios al principio y al final de la cadena. Y sigue mostrando la cadena, acuérdense que esto devuelve un string, o sea una cadena limpia de los espacios en blanco al principio y al final. Bien, como se dan cuenta aquí prácticamente el string ya queda prácticamente limpio, ¿sí? Esto desde aquí hasta donde termina el método que ustedes llamaron le va a devolver un string prácticamente limpio del espacio en blanco al principio y al final. Ese string también, en vez de mostrarlo prácticamente en un mensaje, podrían guardarlo en otra variable string, si no hay ningún problema. Por ejemplo, sería algo así. ¿Qué pasa si ese resultado lo quiero sobreescribir sobre la misma variable? Es decir, diríamos a la variable le asigno que la misma variable punto trim. Prácticamente este resultado que es un string limpio prácticamente, ¿sí? Del principio y del final, lo guardaría en la misma variable. De modo que esta variable ahora ¿cuánto vale? ¿Va a valer lo que ingresó o esto? Así ya limpio de espacio. Va a valer prácticamente lo que se ha limpiado prácticamente. Fíjense, lo que ingresó en esa variable era esto. ¿Sí? Pero ahora yo estoy guardando el resultado de limpiar prácticamente el espacio en blanco del principio y del final, lo estoy guardando el resultado en la misma variable, por tanto se seguiría sobreescribir. Y fíjense cómo mostramos la variable, igual espacio, espacio y recién el nombre de la variable, va el contenido de la variable, nombre per. Bien. Substring. El substring me devuelve un string extraído prácticamente de otro string. Substring. ¿Qué necesita? Fíjense, dos datos, un entero y otro entero, que le expandemos. ¿Qué devuelve? Devuelve un string. ¿Por qué? Porque extrae un string de un string. Podríamos decir, extrae una cadena de otra cadena. Bien, hay que especificarle nomás estos valores enteros. ¿Cómo funciona? Prácticamente primero pidamos algo, ingresa un correo, por ejemplo, una variable correo que es de tipo string. Si te no prende, vamos a hacer una muestra por la consola. A esa variable que es de tipo string, punto, uso su método substring. 3 y 7, ¿qué significará el 3 y el 7? Yo le pongo 3 y 7. Bien. Prácticamente lo que vamos a hacer es, el primer valor es de dónde quiero extraer, de qué posición quiero empezar a extraer el string. Y 7 es el valor final hasta dónde voy a extraer de las posiciones el string. Posición inicial, posición final.
También en este caso, fíjense, esto me va a devolver un string, por tanto, desde aquí hasta aquí estoy mostrando porque está dentro de un system open line. Pero ¿qué pasa si ese resultado lo quiero guardar en una variable? Podría ser así. Me creo una variable, por ejemplo, subcat. De esta variable correo que contiene el contenido, digamos, que ingresa el usuario, punto substring, desde la posición 3 de la 7, ese pedacito que se guarde en esta nueva variable subcat. Luego subcat que se muestre. Son dos formas. Por ejemplo, ingreso un correo, ingreso todo esto. ¿Por qué muestra ese tía? Fíjense, dice de 3 a 7. Se está mostrando de 3 a 7. ¿Cuál es la posición 3? Acuérdense, las cadenas, las posiciones siempre empiezan en 0. Posiciones, o sea, el lugar que ocupa dentro de la cadena cada uno de los caracteres. Este carácter C está en posición 0, el R en 1, el I en 2, el S en 3. Desde aquí sería posición 3. Acá es el valor inicial de donde quiero comience. De la 3 hasta la 7 dice. ¿Cuál es la 7? 4, 5, 6, 7 hasta la N. Pero ¿por qué acá no aparece la N? Comenzaba en S y termina en N. Pero acuérdense, este valor final siempre va a tomar lo excluye. O sea, no toma el 7, va a tomar uno menos. Sería hasta aquí, va a tomar uno menos, sería hasta la A. De 3 hasta 6 nada más. 1, de 3, 4, 5 y 6. Solamente esta partecita de la cadena la extrae. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, yo sé que van números aquí, ¿no? Le tengo que pasar números enteros. En este caso estoy pasando números así seco. O sea, yo sé que siempre va a valer 3 y 7. Pero ¿qué pasa si quiero hacerlo más dinámico y que el usuario ingrese los valores de posición inicial y posición final? Me creo dos variables enteras y hago la lectura de dos números enteros. Con posición inicial y posición final. Por ejemplo, llamemos al mismo método correo, que es la variable que yo quiero analizar, punto, y uso su método substring. ¿Qué porción de la cadena correo quiero extraer? La posición ini la paso por aquí como primer dato. Posición final la paso por aquí, por el segundo. Posición inicial y final. Hay que acordarse prácticamente que esto también podría ser validado, que las posiciones como tienen que ser mayor a 0. ¿Sí? Tienen que ser mayores o iguales a 0. ¿Sí? Porque también puede ser 0, una posición puede ser 0. ¿Sí? Y las posiciones tienen que ser menor a la cantidad de caracteres, o sea, menor a la longitud, que esa posición que están aquí sean menores a la longitud. Por ejemplo, si ustedes toman Cristian hasta aquí, tiene una longitud de 8 caracteres, los van contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero en las posiciones, acuérdense, solamente van a llegar a uno menos de la longitud, va a ir desde 0 a 7. Como esto tiene longitud 8, las posiciones van a ir desde 0 hasta 7. De forma que de 0 hasta 7 prácticamente tengo las 8 caracteres. Bien, tienen que controlar prácticamente que estos valores de las posiciones no sobrepasen el valor de la longitud. Por tanto, las posiciones tienen que ser menor a la cantidad de caracteres. Acuérdense, las posiciones tienen que ser mayores a 0 o iguales a 0. Bien, eso se puede hacer prácticamente con un if. ¿Sí? Validan si posición tanto es mayor o igual a 0 y esa misma posición sería menor a la longitud de la palabra, usando el length, se podría hacer tranquilamente. El reemplace prácticamente sustituye un carácter por otro dentro del string. Prácticamente el reemplace necesita un char y otro char. Devuelve un string, que sería prácticamente el string ya reemplazado por el carácter que yo quise reemplazar. Pedimos aquí un Visual Scanner, prácticamente pido el dato, lo cargo en nombre per, ¿sí? Hago una lectura y lo cargo en nombre per. Luego vamos a mostrar por la consola, usar esta variable, punto, su método reemplace, que voy a reemplazar. Fíjense, ¿esto es un carácter? Sí, porque está entre comillas simple y ocupa un solo espacio. ¿Esto es un carácter? Sí, porque está entre comillas simple y ocupa un solo espacio. Las cadenas, acuérdense, siempre van con comillas doble, por tanto esto es un carácter. Pero porque acá me pide un char y un char. Entonces le estoy pasando un char por aquí y un char por acá. ¿Qué significa cada uno? Vamos a ver aquí. Ingreso su nombre, ingreso Cristian. Fíjense la salida que se muestra por la consola. Cristian, pero en vez de la I reemplazó por 1. Entonces, este es el valor que yo voy a reemplazar dentro de la cadena. O sea, voy a buscar. Este es el valor que voy a reemplazar y este es el valor por cual voy a reemplazar a esta I. Ustedes pueden elegir la A, la C. Entonces se van a reemplazar todas las I, todos los caracteres I
por 1, como lo ven aquí. Tranquilamente esto me devuelve un string, entonces todo esto me devolvería un string, lo podría guardar en una variable string, no hay ningún problema para que la pueda seguir manejando. En este caso solamente estamos haciendo la muestra por la consola. El INDEOF prácticamente es uno de los métodos más utilizados, se usa para la búsqueda. Prácticamente devuelve la posición en la que aparece por primera vez un string dentro de otro. O sea, voy a buscar un string dentro de otro string, una cadena dentro de otra cadena, ¿sí? Bien, eso me sirve para buscar. INDEOF, ¿qué recibe? Recibe un string, prácticamente es el dato que yo quiero buscar. Y luego, como segundo parámetro, un entero. Está entre corchetes porque para decir que esta posición es opcional. Esta parte del entero es una posición que es opcional. Se puede o no poner. ¿Qué devuelve el INDEOF? Devuelve un número entero, que indica que la posición donde haya encontrado esa palabra, si va esa cadena, ese string. Bien. Por ejemplo, pidamos un nombre de la persona, si es prácticamente lo mismo. Fíjense, existe en OpenLine nombre per esta variable punto uso INDEOF. ¿Qué voy a buscar? Valle. Y fíjense, el nombre per INDEOF voy a mostrar. Hola. Acuérdense, esto estoy mostrando por pantalla nada más. Ustedes podrían agarrar este valor desde aquí hasta aquí y asignárselo a una variable que sea de tipo entera en este caso, ¿sí? Porque esto devuelve un entero, acuérdense. Bueno, ya vamos a ver esta parte del medio. Veamos. Él ingresó esto, ingresó el nombre Cristian Ballesteros y se guardó en esta palabra. Bien, nombre per de esta palabra, punto INDEOF, búscame Valle. ¿Se encuentra Valle? Sí, aquí está, ¿no? ¿Qué posición sería? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Desde aquí hasta aquí lo encontró, entonces va a devolver la posición apenas lo encontró, 9. Y es por eso que se muestra un 9 aquí. La última, vamos a ver hola. ¿Qué pasa cuando quiero buscar hola en esta cadena? El nombre per. Cristian Malletero, no existe el hola, por tanto va a un -1. Bien, fíjense, acuérdense que este tiene un valor opcional, un valor numérico. ¿Qué sería eso? Primero el INDEOF necesita un dato que vos querés buscar. Teros voy a buscar para esta línea. Coma y 7. ¿Qué significa el 7? Que yo voy a contar primero 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desde aquí voy a empezar a buscar la palabrita tero. De aquí en adelante. Desde aquí en adelante. ¿Encontró tero? Sí, la encontró en la posición 15. Bien, ¿se entiende? Esto es para especificar desde qué posición quiero empezar a buscar. Nada más. Acuérdense, todo esto, esta o esta me devuelve un entero, un int. Por tanto, puedo crearme una variable int para almacenar el resultado de esa posición buscada. No hay ningún problema. Si en este caso lo hice con los systems OpenLine, pero ustedes pueden crear una variable, por ejemplo, int, no sé, resultado, le asigno y escriben todo esto hasta aquí, entre paréntesis, o esto depende de lo que quieran hacer. También obvio que en vez de pasarles valores así entre comillas que sean string, podría pasarle una variable que sea string para que busque una variable dentro de otra. No hay ningún problema, es lo mismo, digamos. Solo que tienen que tener en cuenta que el tipo que recibe es un string. Y aquí un entero, que es opcional prácticamente. En caso que no lo encuentren, prácticamente hola, nunca lo encontraron, la función, este método INDEOF siempre va a devolver un -1, indicándome, yo sabiendo que cuando este me devuelve un -1, yo voy a saber que no lo encontré. Bien, vamos a ver el charar. ¿Qué hace? Devuelve un carácter en una posición que yo le especifico. El charar recibe un número entero, que es la posición donde yo quiero extraer un carácter, o sea, hacer una copia de ese carácter. Devuelve un char, tipo char. Vamos a ver, aquí tengo escáner, ingrese su nombre, el nombre de la persona. Bien, nombre per punto charart. Búscame el carácter en qué posición, 9 le puse aquí. Ingrese en su nombre, Cristian Ballesteros, busca el de la posición 9, ¿cuál es? Carácter, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. El 9 es el B. Esa B es la que se muestra por pantalla. Si te no online, muéstrame B. Tranquilamente esto lo podrían haber guardado en una variable que sea de tipo char. Por ejemplo, char, no sé, la variable A. Y le asigno prácticamente esto, nombre per punto charart, entre paréntesis 9.
Ahora lo que vamos a ver es last in the of. ¿Para qué me sirve? El last in the of devuelve la última vez que un string aparece en otro. Prácticamente last in the of, fíjense si tachan esta palabrita, last es parecido al in the of, que me devolvía la posición, digamos, de un string que yo busco en otro string. En este caso, el last in the of también busca en un string. Por eso acá me dice, necesita como parámetro un dato string. Coma, entre corchetes prácticamente esto es opcional. Indicar la posición de dónde quiero que comience a buscar. Así como el in the of. El last in the of, acuérdense, va a devolver la última vez que el string aparece en otro. La última vez. La última aparición. Bien, esto nos devuelve un dato entero que va a ser la posición donde encontró la aparición de un string. Por ejemplo, vamos a tomar aquí un escáner, ingreso el nombre, leo en la variable nombre per, luego muestro esa variable, luego lo que vamos a hacer, utilizar esa variable, vamos a mostrar en un cartelito, system.openLine, vamos a usar esa variable punto last in the of, vamos a buscar la palabrita Chris. Entonces me va a devolver la última vez que aparece este string que yo puse en una cadena buscada. ¿Cuál es la cadena que yo estoy buscando? Nombre per. En nombre per yo voy a buscar esta palabrita Chris, este string. Por ejemplo, él ingresa su nombre y carga todo esto. Cristian Ballestero, espacio Chris. Todo esto se guarda en esta variable. Por tanto, en esta variable es donde yo voy a usar el last in the of. Voy a buscar esta palabrita Chris. ¿En qué posición aparece? ¿Por qué me da 21? ¿Por qué me muestra 21? Porque fíjense, Chris dice aquí o no. Aquí lo encontró, en la posición 0, pero aquí también está Chris. ¿Cuáles de las posiciones va a devolver? ¿La 0 o la 21? Si ustedes cuentan, les da acá 21. ¿Cuál va a devolver? ¿La primera o la última? La última, porque acuérdense, si es last, está devolviendo la última aparición, digamos, del string que están buscando en esta variable de tipo string. Si esta es mi cadena donde estoy buscando, entonces va a devolver la última aparición. No sería la posición 0, sino sería la posición 21. Por eso aparece un 21 aquí. En caso que no lo encuentre, devolvería un menos 1. Con el menos 1 yo identifico prácticamente que ese número me va a decir a mí que no lo encontré. Acuérdense que todo esto desde aquí hasta aquí va a tirar un número, arrojar un número. Eso lo podemos guardar en una variable de qué tipo? Numérica. Me puedo crear una variable entera, ponerle posición, le asigno y llamo a ¿qué? Utilizo la variable last in the of y lo que yo quiero buscar. Aquí también puede ir una variable que ustedes desean buscar, pero la variable de qué tipo tiene que ser? De tipo string, porque aquí está pasando un dato string, según cómo funciona el last in the of. Bien, pueden guardar el resultado en una variable de tipo entero y luego esa variable evaluarla, o sea, poniendo if, si esa variable prácticamente es igual a menos 1, que quiere decir no la encontré. En caso contrario, sí lo encontré. Bien, ese dato que me da, si me da un menos 1, yo con esto puedo determinar que no se haya encontrado lo que estoy buscando. ¿Sí? Acuérdense, es para la última aparición, devuelve la posición de la última aparición. Start with. Bien, ¿para qué sirve el start with? Indica si un string comienza con otro. O sea, me va a determinar si yo quiero buscar un string, pero quiero ver si comienza con ese string. ¿En dónde lo voy a buscar? En otro string, en otra cadena. Start with recibe como parámetro el string que ustedes van a buscar. ¿Sí? Acuérdense, el string comienza. ¿Sí? Devuelve un boolean, o sea, true o false, te va a decir verdadero o falso. Bueno, acá tenemos una variable nombre per, aquí vamos a cargar, digamos, nuestra cadena. Luego yo voy a mostrar directamente en este caso, voy a poner nombre de la variable que estoy evaluando, que es de tipo string, punto start with. Y ahí, entre paréntesis, recibo un string. En este caso el string que le estoy mandando es Cristian, que busque Cristian. Quiero ver si la cadena si esta variable comienza con la palabrita Cristian al principio, porque acuérdense, determina si comienza con ese string. Entonces este es el string que estoy buscando, si comienza con esta palabrita. Bien, ahí vamos a poner otra en la otra línea, dice nombre per, punto start with, y voy a ver si comienza con hola. Vamos a ver los resultados. Ingresa su nombre, Cristian Ballestero. Esto se guarda en esta variable. Siguiente línea, determina de esta variable que tiene cargado todo este valor. Start with, ¿comienza con Cristian? ¿Esto comienza con Cristian? Sí, ¿no? Fíjense, ¿comienza? Sí, está ahí una coincidencia. Aquí está, Cristian, sí comienza. Entonces me devuelve true. El system.openLine mostraría el resultado que devuelve todo este método. Bien, true. En la siguiente línea, ¿qué devuelve? Buscó, ¿comienza con hola? No, esto no comienza con hola, ¿o sí? No, no comienza, por tanto va a devolver un valor de false. ¿Por qué devuelve true o false? Prácticamente porque es un booleano. Si lo encuentra, devuelve true. Si no lo encuentra, devuelve falso. También pueden guardar el resultado desde aquí hasta aquí en una variable de qué tipo.
Si esto me devuelve un boolean, ¿cómo va a ser la variable? De tipo boolean. Bien, vamos a ver el value of. El value of me sirve a mí para la conversión de tipos de datos. Bien, value of, ¿qué te va a devolver? Te devuelve un string, porque prácticamente este value of me permite convertir un tipo de dato que yo conozco, un entero, float, un doble, un objeto, un boolean o otros tipos, ¿a qué? A un string. ¿Cómo se usa? Primero, bueno, aquí vamos a pedir que ingrese un número. Vamos a guardar en la variable número, que es de tipo entero. ¿Qué pasa si yo quiero convertir esta variable que es tipo numérica, que es de tipo entero, la variable nume, a un tipo string? O sea, que se cambie de tipo, ya no sea de este tipo, sino que sea de otro. ¿Cómo hago para convertir el dato que está guardado en esta variable de tipo entero a una variable de tipo, a un dato de tipo string? Bueno, me puedo crear una variable donde voy a guardar el resultado de la conversión. En este caso a mí se llama número cadena. Prácticamente el número ahora va a ser número cadena, va a estar en cadena ahora, o sea en string. Le asigno y llamamos al value of. ¿Cómo se lo llama? Tienen que poner así, string. Usar la clase string. Ponen punto, ponen value of. Y seguro cuando ustedes pongan value of le va a aparecer varias opciones. Por ejemplo, algo así. Por ejemplo, yo creé la variable, le estoy asignando y llamando al value of. ¿Cómo se lo llama? Poniendo string aquí. String se pone. Punto, value of, y van a ver que le va a aparecer varios value of. Fíjense, el primero sirve para convertir un objeto. El otro para convertir un entero. El otro para convertir un boolean, este para un char, un arreglo de char, doble, float, y hay un montón, digamos. Prácticamente todos estos tipos de datos que estén aquí se pueden convertir tranquilamente a un string. En este caso, ¿qué voy a usar? El int, ¿sí? Es de entero. ¿Qué nos devuelve? Fíjense, todos devuelven string, 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 string. Bien, el value of va a permitir convertir lo que yo le pase como dato aquí. ¿Qué le voy a pasar? Esta variable que es numérica, se la paso aquí. Es de tipo entero, por tanto, puedo usar este value of. Bien, este dato entero se convierte a ¿qué tipo? A string. Hace la conversión a string. Por tanto, el resultado que va a devolver esto va a ser un string. Porque fíjense, todos los métodos estos devuelven string. El de string que me devuelve ya convertido, ¿se guarda dónde? En la variable número cadena. ¿Sí? String y la muestro. ¿Sí? Me va a quedar así. Ingreso un número, por ejemplo un 20. Un 20 se guarda en una variable entera. Viene el 20. El 20 lo convierto ahora a un tipo de dato. Ya no va a ser entero, va a ser un string. Un string, y ese resultado que va a ser string lo guardo en otra variable, ¿sí? Que sea del mismo tipo, de lo que devuelve el método. Luego lo muestro y ya está convertido. Convirtieron un tipo numérico a un tipo string. También pueden probar con boolean. Si quieren pongan true aquí, o una variable que contenga un valor booleano, que sería true o false. Ponen true, lo mismo lo va a convertir a string. Ponen, no sé, un número con coma, por ejemplo 20.5, lo convierten tranquilamente, ¿sí? O 20.5 o 20,5, ¿sí? Uno de los dos. Un char, pueden poner un char, comilla simple, no sé, una C, y comilla simple, lo puede convertir tranquilamente a un string. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos? Es para convertir nada más. Vamos a ver el concat. El concat, ¿cómo funciona? Sirve para unir dos strings, o sea, vamos a unir una cadena de caracteres con otra cadena de caracteres. Concat recibe un string, que es el carácter, la cadena con la cual voy a unir. ¿Qué me va a devolver? Obvio, un string. Si uno un string más otro string me da un string, por tanto este método me devuelve un string. Vamos a tomar el siguiente ejemplo, ¿sí? Volvemos ahí, ingreso su nombre y que ingrese el nombre de la persona. ¿Sí? Luego lo muestro, hacemos una muestra tranquila y luego system.openLine y usamos el método. Uso la variable que es de tipo string. Acuérdense que todos estos métodos funcionan cuando estoy usando, digamos, una variable que es de tipo string. Bien. Nombre string, porque este es de tipo string, punto concat, y ahí elegimos el método concat. Y aquí le voy a, fíjense, le estoy pasando un dato que es un string, porque está entre comillas doble. Entonces se va a unir lo que contenga esta variable con este valor que yo puse. Por ejemplo, ingresa su nombre, el cargo Cristian, esto vale Cristian, Cristian, concat con lo que está aquí, espacio Ballestero. Se va a unir Cristian con todo lo que yo puse aquí. Por eso fíjense, este system.openLine muestra el resultado de la unión. ¿Cuánto me da? Cristian espacio Ballestero. Bien, aquí no siempre va con comillas, digamos, dobles. En este caso es un valor string. Ahora si quiero unir con una variable string, también la puedo poner. No sé, me puedo crear una variable string, no sé, saludo, que diga hola, entre comillas dobles.
y esa variable saludo lo pongo aquí, no hay ningún problema. También se puede poner una variable del mismo tipo para unir. Puedo unir esta variable con la otra variable, las dos tienen que ser string para que se pueda usar el concat. Entonces este parámetro prácticamente es la cadena con la cual voy a unir. Vamos a ver el equal, si esto ya lo veníamos viendo. Para comparar, ¿qué? Me sirve para comparar cadenas, o sea, datos string. El equals compara el string que pongo a la izquierda con este que está a la derecha. Bien, me va a devolver un valor booleano, o sea, true o false, es verdadero o falso. Por ejemplo, ingreso un nombre de una persona, nombre per. Muestro, utilizo nombre per.equals, llamo el equals, y aquí comparo con esta cadena, con este string que es Chris. Va a comparar el valor de esta variable que es de tipo string con este valor string. Si son iguales, te va a devolver un true, porque devuelve booleano. Si no son iguales, devuelve falso. Bien, aquí vamos a comparar entonces la igualdad de esos dos strings. Por ejemplo, también se la puede utilizar en un if directamente. Sí, fíjense, como este resultado me da un boolean, este resultado lo podría guardar en una variable que sea de tipo boolean. Le asigno a una variable de tipo boolean. ¿Sí? También, en este caso, bueno, lo estamos usando en forma directa porque directamente estamos mostrando el resultado de la comparación y no estamos guardando en una variable, pero se podría, sí se puede. Por ejemplo, aquí if, y fíjense, el nombre de esta variable, la variable esta, nombre.equals, con esta variable string. Acuérdense que el if, para que la condición sea verdadera, tiene que ser true. Bien, prácticamente también podemos usar el equals para usarlo directamente en una condición. Podría poner esa comparación directamente dentro de la condición de un if o de cualquier otra condición, porque prácticamente si esto compara me va a devolver que un valor booleano que va a ser true o false. El if, ¿cuándo va a entrar? Cuando el resultado de esto sea ¿qué? True. Bien, en este caso va a comparar y ese resultado se va a pegar aquí. Bien, va a quedar ahí. Entonces, si es true, va a ingresar aquí, a esta sección. Por ejemplo, el ingreso a su nombre Chris. Me devuelve true, que es la primera línea de ejecución aquí. Chris es igual a Chris, fíjese, ingresó Chris. De esta variable vale Chris. Chris es igual a Chris, verdadero. Me da true. ¿Por qué? Porque lo muestro en el sistema OpenLine. Este valor también lo podría haber guardado en una variable booleana, ¿sí? Como ustedes ya saben, boolean, no se ponen bandera, le asigno y llamen a esto. Desde aquí hasta aquí. Desde donde comienza la comparación hasta donde termina el paréntesis. Bien, se puede. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuánto vale entonces? Valía true, ¿no? Vamos a ver, hay un if compara lo que contiene esta variable que contiene Chris, es equals igual a Chris, verdadero, ¿no? Entonces todo esto desde aquí hasta aquí se reemplaza por true. Entonces el if viene y pregunta, ¿sí? ¿La condición es true? Sí, porque acá apareció un true. ¿Es verdadero? Sí. Entonces ingresa aquí, nombre correcto, por eso ejecuta esta línea. Bien, lo pueden usar tanto para comparar y guardar en una variable o pueden utilizarlo directamente ya en una condición, ya sea en un if, un do, un while, ¿sí? Porque esto hace una comparación, es como una condición, ¿sí? Así que ahí lo podemos utilizar. Hay otro para comparar que es el compare to. Compara también dos cadenas. Pero en este caso, el compare to lo que recibe, bueno, en este caso un string también, pero devuelve un valor entero. El equals devuelve un boolean, este devuelve un valor entero. Ese valor entero significa lo siguiente. Si devuelve un 0, prácticamente quiere decir que ese significa string, el string 1 es igual al string 2, o sea, el string que puse primero es igual al string que está en segundo lugar. Bien. Retorna positivo, un número positivo que sea cualquier número te va a dar, pero va a ser positivo. Si da positivo quiere decir que el primer string es mayor al segundo string. ¿Qué quiere decir? Va comparando caracteres a caracteres. Por ejemplo, si es negativo, me da negativo, ¿qué quiere decir? Que el segundo string que estoy comparando es mayor. O sea, ¿mayor en qué? Mayor prácticamente en los caracteres. Estamos viendo, comparando carácter a carácter. ¿Sí? No se compara longitud, se compara caracteres. Por ejemplo, aquí le pido un nombre, que ingrese un nombre. Fíjense, aquí creo una variable int resultado, porque yo sé que el comparator me va a devolver un número, entonces me creo una variable para guardar el resultado. Le asigno y ¿qué es lo que voy a guardar? Utilizo la variable que es de tipo string, nombre per.compareTo, elijo el método compareTo. ¿Y con qué voy a comparar? Dice que recibe un string, por tanto aquí le voy a mandar un string, que puede ser un valor como yo le puse, o otra variable que ustedes crean, no hay problema. Entonces va a comparar lo que contiene esta variable con este valor. ¿Bien? ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a comparar carácter a carácter. Va a determinar si son iguales
o si el primero es mayor o si el segundo es mayor. ¿Cuál es la primera string que estoy comparando? Este. El segundo sería este valor. Tengan en cuenta, este es S1 y este es S2. Bien. Ahora, fíjense, el resultado de la comparación se iría a guardar ese número, ya sea un 0 o un positivo o un número negativo, en la variable resultado. Pero no sabemos exactamente qué es lo que está comparando, por tanto vamos a analizar con un if. If, si esa variable es igual a 0, como decía la regla del compareto, prácticamente era que son iguales. Muestra un cartelito, son iguales. Si no se cumple, viene por un si no, else. Abro, cierro el camino, ¿sí? Aquí, y abro un if. Pregunto de vuelta, porque no estoy seguro. Yo ya pregunté que si es 0, pero me falta para positivo y negativo. Entonces voy a preguntar, che, ¿la variable resultado es mayor a 0? O sea, ¿es positivo? Sí, si es positivo, ¿qué quería decir? Que el primer string es mayor. Si esto en OpenLine podemos mostrar un mensaje sencillo así, la primera es mayor, o sea que es la primera. Esta variable es mayor, o sea lo que contiene es mayor a lo de la segunda comparación. Bien, si no, bien aquí, resultado es menor a 0, o sea quiere decir que es negativo. ¿Quién es mayor? La segunda. La segunda es mayor, o sea, la segunda palabra que yo puse, segunda cadena, es mayor. Por ejemplo, aquí. Bien, aquí. Por ejemplo, él ingresa el nombre Cristian. Entonces, esta variable vale Cristian. En esta variable guardo el resultado del compare-to. Le asigno que esta variable Cristian, vale Cristian, compárame con Ballestero. ¿Quién es mayor? Analiza carácter a carácter. El C con la B. ¿Quién le gana? En el alfabeto prácticamente gana el que está, por ejemplo, yo tengo de la A hasta la Z. La Z sería el número más grande, digamos, va, la letra más grande en el alfabeto. Bien, ¿quién gana? ¿La B o la C? La C, porque la C es más grande que la B, ¿que no? Porque yo digo la Z es la más grande, la A es la más chica, entonces B y C, yo sé que C es la más grande, ya compara el carácter a carácter. Bien, entonces ganó Cristian. ¿Sí? ¿Qué me va a devolver entonces? ¿Quién es mayor? Ese 1 va a devolver un número positivo. Ese número positivo, desde aquí hasta aquí, va a aparecer un número, no sé, 20 por ejemplo, y se guarda aquí. Luego vamos a determinar, ¿sí? Vamos a determinar, porque acá se puede guardar tanto un 0, un positivo o un negativo, pero no sabemos cuál, por eso hacemos un if. Este 20, por ejemplo, un 20, ¿no? Por ejemplo, que un positivo es igual a 0, no, no viene por aquí. ¿20 es mayor a 0? Sí, es positivo. Entonces la primera era mayor. La primera cadena era mayor, o sea, el primer string era mayor, o sea, Cristian es mayor que esta comparación con la que hice Ballestero. ¿Qué pasa si fueran iguales? Si acá sería una C y acá sería una C. C y C, si son iguales, sí. Pasa a la siguiente comparación. Compara el siguiente carácter. R y A. ¿Quién gana? ¿Quién es mayor? ¿El A o el R? El R, porque el R está más cerca del Z, entonces por tanto es mayor. Gana igual esta. Bien, va a devolver un número positivo. ¿Se entiende? En caso de empate, verifica con el segundo carácter. Bien, y así va comparando el compare-to. Compara carácter a carácter, determina si son iguales, si el primero es mayor o si el segundo es mayor. Bien, en este caso fíjense el resultado de la comparación, porque yo sé que me devuelve un número entero, lo estoy guardando en la variable resultado. Luego esa variable la uso para comparar en un if, abrir cada uno de los caminos, digamos. También esta parte, acuérdense, desde aquí hasta aquí, yo sé que devuelve un número. Esto tranquilamente lo podría poner aquí. En vez de resultado pongo directamente nombre compareTo Ballestero. Y aquí nombre compareTo, nombre compareTo, ¿sí? Y ahorrarme la variable sin guardar en una variable. Sería algo así. ¿Sí? Ya sabemos la regla. Fíjense, en vez de la variable resultado, de escribir una variable directamente puedo llamar a compareTo en una condición. Al igual que el equals, ¿no ven? Era equals y con lo que quería comparar. Si en este caso comparo el resultado, el número que me va a dar este método, igual a 0. Comparo si es igual a 0. Llamo de vuelta al método y comparo si es mayor a 0. Comparo y veo si es menor a 0. También se puede, en este caso se ahorran una variable. Así es un poquito ya más avanzado, digamos. Es como que lo hago en forma directa, digamos. Sin guardarlo en una variable alguna. ¿Se puede? Sí se puede. Por ejemplo, Cristian sigue apareciendo prácticamente la primera es mayor. Bien, acuérdense prácticamente que aquí estamos comparando con un string que ya es fijo. Yo puse Ballestero, siempre va a comparar con Ballestero. Pero si ustedes quieren comparar con otro, una variable que tengan para comparar y es de tipo string, la pueden poner. No hay ningún problema. ¿Sí? Vamos a ver el character isLetter. Prácticamente el isLetter devuelve, me determina a mí si el carácter que yo analizo es una letra. Si es una letra, me devuelve true. ¿Sí? Falso en caso contrario, devuelve true si un carácter es una letra
falso en caso contrario. ¿Cómo se pone? Character is letter y acá va un char, le tengo que mandar un char. Devuelve un boolean, verdadero o falso. Bien, pedimos aquí una variable nombre per, ¿sí? Este va a ser mi cadena, va a contener varios caracteres. Imaginemos que esta cadena vale caso. Imaginemos que vale esto, esta palabrita, caso. Caso se guardó en esto. Bien. Siguiente, voy a crear un contador de letras, porque yo voy a contar solamente las letras que me ingresaron. Y aquí vamos a hacer un for. For desde i igual a 0. ¿Por qué pongo i igual a 0? Porque las posiciones dentro de una cadena, esta por ejemplo, ¿qué posición es? La posición 0, la 1, la 2 y la 3. Bien, eso es posición. Las posiciones empiezan en 0. Y aquí, fíjense, comparo esa i que sea menor a ¿qué? A la cadena que estoy recorriendo, punto length, o sea, la longitud de la cadena. ¿Cuánto es la longitud de esto? 4. Pero las posiciones, ¿hasta qué valor llegan? 0, 1, 2, 3. Va a llegar hasta 3 nada más. Si yo conté 4, va a llegar hasta 3. Por tanto, comparo que digo que este valor de i solamente va a ser menor, no va a llegar hasta el 4, por ejemplo. ¿Sí? La longitud es 4, cuentan, 4. 4 caracteres. La posición va en 0. ¿Hasta qué posición voy a llegar? 0, 1, 2, 3. ¿Vieron? Una menos, digamos. Por eso le pongo menor. O sea que no sea igual a esto. ¿Sí? Sea menor nada más. Entonces, 0, primero va a valer 0, después va a valer 1. 1 es menor a 4, que es la longitud de esto. Sí, ¿no? 2 es menor a 4, sí. 3 es menor a 4, sí. 4 es menor a 4, falso y se termina. Prácticamente las posiciones habrán llevado desde 0 hasta 3 nada más. Por eso ponen menor. Si ponen igual, prácticamente van a tomar el valor de 4, ¿sí? Que sería la longitud de la cadena que estamos analizando. En este caso, la palabrita caso. ¿Se entiende? Luego el i siempre se va incrementando en 1, ¿sí? Ahora, lo siguiente, vamos a crear una variable char. Vamos a extraer de esta cadena letra por letra, carácter a carácter. Por tanto, esto si lo saco, esta C va a ver, sí, esta C va a ser un carácter, por tanto necesito una variable del mismo tipo. Entonces me voy a crear una variable que se llame C. Ustedes le pueden llamar el nombre que quieran, puede ser variable X, no sé, letra, como quieran. Yo le puse C. Esta C, en este caso, lo voy a guardar en la variable C, que es de tipo carácter, char. Le asigno ¿qué? Nombre per, que es la cadena que estoy analizando, ¿sí? Donde está guardada, punto charArt. El charArt, ¿qué me permitía? Me permitía obtener un carácter en una posición. Aquí le voy a mandar una posición. En este caso le estoy mandando la posición i. ¿Por qué i? Porque primero la posición 0. ¿Qué va a mandar entonces? La c. Al siguiente va a ser la posición 1. I va a valer 1, entonces va a mandar la a. La a se va a guardar aquí. Luego va a ser la s. Y así va a ir recorriendo cada uno de los caracteres. Y cada uno de los caracteres lo va a ir copiando en la variable c. ¿Vieron? Por eso es i. Depende de lo que vale i, es la posición del carácter que voy a extraer de la cadena o string que tenemos aquí. Bien, lo extraigo y lo guardo aquí. Ya lo tengo. Ahora lo siguiente es determinar si es una letra. En este caso vamos a usar el character isLetter. Para eso pongo un if y pongo character is.isLetter. Y aquí ¿qué recibe? Recibe un char, que sería el carácter que necesito analizar. Pero ¿dónde guardé cada carácter? Lo guardé en esta variable. Esta variable vengo y se lo pongo aquí, a esto. A character isLetter. Analízame esta C. Él va a determinar si es una letra. Si es una letra, devuelve true. Entonces, if, si es true, ingresa directamente. Y cuenta. Al contador se debería incrementar. Y así sigue. A la siguiente va a extraer la siguiente, que sería, por ejemplo, la A, la guarda en la C. Va a determinar, ¿es una letra la A? Sí, si es verdad, lo cuenta. En caso contrario, no lo cuenta. Y así va a analizar. Después va a hacer la S. Esto se va a reemplazar por una S, se va a guardar en esta variable y esta la mando a analizar. Bien, y así hasta que termine de recorrer la cadena que estamos analizando. En este caso la cadena es nombre per. Al final de todo mostramos el contador de letras. Por ejemplo, él ingresa su nombre, Cristian, así ingresó este. A esta variable vale Cristian. El primer carácter es la C. Este va a analizar posición y vale 0, entonces el C. El C viene, se guarda en esta variable C. Character isLetter es una letra prácticamente la C, que estoy mandando esta variable, la estoy mandando aquí. ¿Es una letra para ustedes la C? Sí, ¿no? Verdadero. Cuentemos, ya tengo una. Siguiente cuenta, el i vale 1 ya. Y 1 es menor o igual a la longitud. ¿Cuánto es la longitud de esto? Seguro es 8, 6, 7, 8. Bueno, 1 es menor a 8.
¿Verdadero o falso? Verdadero, ingresa a la repetición. Extraemos el char en la posición 1, ya va a ser en la posición 1. ¿Cuál sería? La R. La R viene y se guarda en C. Es una letra, la C. El R sí es una letra, entonces lo cuenta. Y así va a analizar el segundo. ¿Sí? Va a ser y igual a 2. 2 es menor o igual a la longitud que es 8. Sí, extraeme el 2, el de la posición 2. Se guarda aquí. El 1. C vale 1. ¿Es una letra prácticamente S1? No, ¿no? Entonces, por tanto, no lo cuenta. Viene y salta esto y no lo cuenta. Viene y así va a contar. Fíjense las letras. ¿Este es una letra? Sí. 1, 2. Este no. Este sí. 3, 4. Este no. 5, 6. Por tanto, fíjense, el contador tiene un valor de 6 al final de todo. Bien, va contando is letter. Va contando las letras. Si entendieron eso, prácticamente van a entender el isDigit. IsDigit me permite a mí determinar si es un dígito. El dígito, acuérdense, va a tener un valor de 0 hasta 9. Si está entre esos valores, o sea, da un 0, entre 0 y 9, va a devolver true. En caso da falso, en caso contrario. Pedimos una variable nombre per, vamos a crear un contador, en este caso un contador de dígitos en 0. Usamos lo mismo, el i empieza en 0 por la posición de la cadena y sea menor a la longitud total de la cadena. Capturamos cada posición, char en la posición i, que va a ser posición 0, lo guarda en la variable c. Is character is digit, si es un dígito, prácticamente va a contar dígitos. Y al final de todo vamos a mostrar el contador. Por ejemplo aquí, ingresa el nombre, Cristian. Fíjense la cantidad, ¿cuánto tiene el contador? 2. ¿Este es un dígito? No. ¿Este es un dígito? No. ¿Este es un dígito? Sí. Ya tengo 1. ¿Este es un dígito? No. No. Sí, ya tengo 2. Por tanto, el contador al final de todo, el contador de dígitos tiene 2. Bien, es prácticamente lo mismo, devuelve un boolean, por eso lo pongo dentro de un if directamente. Bien, para comparar si es un dígito. Bien, ahora vamos a ver el list letter or digit. Sí, prácticamente el list letter or digit me permite determinar si es una letra o un dígito. Devuelve true en caso que sea cierto y falso en caso contrario. O sea, va a permitir determinar si es una letra o un dígito, cualquiera de los dos al mismo tiempo. Bien, devuelve un valor boolean, que recibe prácticamente un char que tenemos que analizar. Pedimos un nombre, por ejemplo, en una variable string, que va a ser el string que analicemos. Vamos a contar prácticamente las letras o dígitos, creamos un contador en un valor de 0. Lo siguiente que hacemos es crear un for para recorrer prácticamente la cadena desde i en 0, porque la posición empieza en 0. El i tiene que ser menor a la longitud de la cadena que estamos analizando, de nombre per. Bien, el i se incrementa en 1. Prácticamente capturamos con esta parte cada uno de los caracteres y después determinamos character.isLetterOrDigit, ¿sí? Y le pasamos esa c que analizamos. Si es una letra o un dígito, lo va a contar. En el contador se va a incrementar. Luego mostramos el contador de letras o dígitos. Por ejemplo, aquí tenemos ingrese su nombre, por ejemplo, el ingreso todo esto. Fíjense, la cantidad de letras o dígitos es 15. ¿Por qué? ¿Este es una letra o dígito? Sí. ¿Letra o dígito? Sí. ¿Es letra o dígito? Sí. Sí, 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 sí. ¿Este arroba es una letra o un dígito? No, este es un símbolo. Si en la computadora es un símbolo, un arroba no es una letra, menos va a ser un dígito. ¿El punto es una letra o un dígito? No, no es ninguno de los dos. Por tanto, estos dos no se cuentan. ¿Sí? Bien. Bien, vamos a ver otro. El character is space char. Space char. Bien, prácticamente este me sirve para determinar si es un espacio al blanco el carácter que estoy analizando. Devuelve boolean, un boolean que es true en caso que sea un espacio en blanco y falso en caso contrario. Analizamos una string, creo un contador de espacio en blanco. Prácticamente aquí determino, bueno, que se recorra todo el string. Aquí is space char, determinamos si es un espacio en blanco, al final muestro el contador de espacio. Fíjense, ¿por qué me devuelve 1 el contador? Me devuelve 1 porque el único espacio, ¿este es un espacio? No, 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 ¿este es un espacio? Sí, tengo por lo menos 1. Entonces el único que se cuenta es ese espacio, por eso aparece el contador en 1. ¿Bien? ¿Se entiende? Es para contar los espacios en blanco dentro de una cadena. Bien, ahora vamos a ver los últimos métodos. Is uppercase, is lowercase. Prácticamente el is uppercase me permite devuelve true si el carácter analizado es una mayúscula. El lower si es una minúscula te devuelve true. El uppercase y tenemos el lowercase que reciben un carácter para analizar. Fíjense, aquí pedimos un nombre, queremos un contador de mayúscula, de minúscula. Vamos a hacer los dos al mismo tiempo. En este caso voy a directamente, en vez de guardar nombre per char y en una variable c, directamente lo puedo mandar, fíjense, dentro del método.
¿sí? Dentro de los parámetros. Porque acuérdense que esto me devuelve un carácter, entonces ese carácter se va a reemplazar aquí y se va a mandar directamente a analizar por el uppercase. Ustedes si quieren pueden hacer en instante antes, crear una variable char, se le asignan y llaman nombre per.char add i. En este caso yo lo estoy mandando directamente al método. También se puede, esta es otra forma para que vean que también se puede. Por ejemplo, en lo anterior, ¿cómo hacían ustedes? ¿Algo así o no? Nombre per.char i, conseguían el carácter analizado y lo guardaban en C. Luego lo mandaban a analizar al is_space_char. Bien. En este caso yo, fíjense, todo esto desde aquí hasta aquí se lo estoy poniendo directamente aquí como dato, dentro de los paréntesis, ahorrándome de escribir una variable. ¿Sí? Eso es lo que hago aquí, en esta parte. ¿Vieron? Y uppercase le estoy mandando como dato esto. Bien, fíjense. Nombre per charat en oposición i. Esto me devuelve un carácter y este carácter se manda directamente al uppercase. Me va a devolver, si es mayúscula, va a devolver verdadero y va a ingresar aquí a contar la mayúscula. En caso que no se cumpla, voy a determinar si es minúscula y es lowercase. Si lo mando directamente y se analiza si es una minúscula y cuenta si es una minúscula. Luego mostramos los dos contadores para ver la cantidad. Por ejemplo, aquí yo ingresé un nombre que sería nombre per, se ingresa Cristian, tal cual. La cantidad de mayúsculas, ¿cuánto es? Una, dos mayúsculas. Minúscula hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, la cantidad es 6. Bien, con esto podemos determinar si es mayúscula o minúscula. ¿Sí? La cantidad es mayúscula o minúscula. En este caso, contando. Tenemos el último, que es un poquito más avanzado, el headchar. Copia los caracteres indicados en la posición indicada de un array de caracteres. O sea, es como que vamos a copiar una serie de caracteres en un array de caracteres. ¿Un array qué es? ¿Se acuerdan ustedes de una variable? ¿Para qué me sirve a mí? Para guardar un solo dato. Un array me permite guardar una colección de datos, o sea, muchos datos del mismo tipo. Es como si tuvieran varias cajitas, una pegada al lado de la otra. Ese sería el otro tema que ya vamos a ver en los demás videos. Pero bueno, más o menos para que se entienda, es una colección donde yo puedo guardar varios elementos del mismo tipo. En este caso, un array de caracteres o varios caracteres. Una variable, acuérdense, solo permite guardar un solo dato. O sea, podría ser un solo carácter. En este caso, un array sería un conjunto de variables, uno al lado de la otra, que me permiten guardar varios valores. El headchar tiene estos parámetros. Un entero, un char que es un array. Un array se identifica con esto. Abro y cierro corchete y un valor entero. Vamos a analizar qué es. Esto me devuelve un void, o sea, no devuelve nada. Es un procedimiento que prácticamente no te devuelve un valor, sino que ejecuta una acción específica. Por ejemplo, aquí le pido el nombre de la persona. Luego, creo un char. Bien, acá creo un char. Fíjense, un char, un array de char. ¿Cómo me di cuenta que es un array? Porque tiene los corchetes. ¿Cómo se va a llamar? Lista de caracteres. Le asigno entre llaves y separados por coma cada elemento. Fíjense, aquí hay un carácter H, se lo asigno a la lista. Un carácter O, se lo asigno a la lista. El L se asigna a la lista, el A se asigna a la lista. Entonces, en cada una de las posiciones de este arreglo, sería el casillero 1, el casillero 2, el casillero 3, el casillero 4, prácticamente se asignan cada uno un valor. ¿Vieron? Por eso guarda varios valores. Muchos valores del mismo tipo. En este caso, un array de chars. ¿Bien? ¿Se entiende? Igual lo vamos a ver en los próximos videos. System open line, muestro la lista de caracteres. La siguiente, a esa variable nombre per, ¿qué hago? Headchar, y fíjense, le mando 4, 7 y lista de caracteres y coma 1. Vamos a analizar cada uno de esos datos. Fíjense, el tercer parámetro es las listas, ¿sí? El array que ustedes crearon. ¿Bien? Estos valores 4 y 7 este 4 y 7 es la parte de la cadena que yo quiero cortar. En este caso la cadena es esta, el string es este, desde la posición 4 hasta la 7. ¿Cuál sería la 4? 0, 1, 2, 2, 3, 4, desde aquí hasta la 7. 5, 6, 7, pero toma uno menos, o sea sería solamente Tian. Esta parte la voy a cortar. ¿Y dónde la voy a pegar? Se la voy a pasar a esta lista de caracteres que yo he creado. La lista de caracteres tenía hola. Bien, o sea que como que copié esta parte. Tian, tía, ¿sí? Esta parte tía, nada más.
¿Dónde lo voy a pegar? En la lista de caracteres. ¿Y este 1 qué significa? ¿Desde dónde voy a empezar a pegar dentro de la lista de caracteres? La lista de caracteres tiene posición 0, 1, 2 y 3. Desde la posición 1, ¿cuál sería? Desde aquí, desde la O en adelante. Estos tres que copié, T y A, sería la T iría aquí, la I acá y la A aquí. Por eso aparece H, T y A. Prácticamente la lista se habrá modificado. Fíjense, la lista contenía hola, ¿sí? Cada uno de los caracteres. Pero fíjense, yo corté desde 4 a 7, ¿de dónde? De nombre per. Corté esta parte, tía. ¿Dónde lo pegué? Desde la posición 1 en la lista. Entonces, la posición 0, posición 1. Desde aquí en adelante, la copio. Tía, fíjense, H tía ahora vale. Lista de caracteres vale H tía. Bien, por eso es un void. Necesario, no se puede guardar esto en ninguna variable, porque lo único que hace es modificar la lista de caracteres que yo tenía. ¿Sí? O sea, copio y lo pego en esta lista. ¿Desde qué posición? Esta. Y esta es una fórmula, ¿sí? Para calcular prácticamente. Aquí va el valor que comienza. ¿Desde dónde quiero comenzar a pegar? Sería el 1. El 1 iría aquí. End y begin sería el valor final e inicial. ¿Desde dónde recorto? Begin, el end sería este, el 7. El begin sería el comienzo, 4. 7 menos 4 me da 3. Y este es desde dónde quiero comenzar a pegar. Sería el 1. 1, acá sería 7 menos 4 me da 3. ¿Sí? 1, y acá tengo menos 1, se tachan los dos, prácticamente que me queda 3. El valor final, prácticamente hasta donde tiene que pegar, sería hasta la posición 3. Entonces, ¿hasta dónde va a pegar? Yo sé que va a pegar desde la posición 1. ¿Sí? ¿Hasta qué posición? A la 3. 0, 0, 1, desde aquí, 2 y 3. Hasta aquí va a pegar, nada más. Esa palabrita que has recortado. Viene una formulita para que se den cuenta cómo funciona esto. Obvio, no pueden pasarse de la longitud, ¿no? De la lista. La longitud solamente, ¿cuánto tiene? Tiene 4 elementos, pero de posición de 0 hasta la 3. Entonces, esta formulita no tiene que pasarse de la posición 3. ¿Sí? Bien, chicos, eso sería todo. ¿Sí? Bueno, si tienen dudas me preguntan. Cualquier cosa me preguntan. Después suscríbanse al canal y ahí vamos a estar subiendo los próximos videos. Espero les haya servido, practiquen y bueno, cualquier cosa me están consultando. Nos vemos en el próximo video.